Hola amigos de Mega Estrategias y Juegos, hoy vamos a hablar del plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que busca llegar a un acuerdo entre israelíes y palestinos y finalmente llegar a una solución de los dos estados. Este acuerdo está siendo criticado por casi todos excepto los israelíes, porque es muy unilateral, le da a los israelíes todo lo que piden, prácticamente, mientras que a los palestinos le da prácticamente nada. De hecho, este plan oficializaría la pérdida de territorios a manos de los colonos israelíes. Porque hay que entender que hay un proceso de colonización de Palestina, o del supuesto territorio palestino. Digo supuesto territorio palestino porque hoy en día hay que admitir que Israel controla toda Palestina y las autoridades que quedan palestinas en realidad están totalmente bajo el control indirecto de Israel a través de sus fuerzas armadas. Sea en la Franja de Gaza, o sea en Cisjordania, tenemos que los palestinos realmente no pueden gobernar esas áreas, porque tienen una inferioridad militar tan fuerte que cualquier resistencia militar es prácticamente inútil. Este acuerdo de paz destruye completamente cualquier posibilidad de Palestina como un estado viable. Convierte a Palestina en una serie de enclaves unidas por puentes y rutas, que estos puentes y rutas están controladas o estarían controladas por el ejército israelí. Están de hecho ahora controladas por el ejército israelí, en ese sentido no cambiaría prácticamente nada. Se le promete a los palestinos un túnel que uniría a la Franja de Gaza con Cisjordania. Se le promete también algunas zonas nuevas que no controlan actualmente, que estarían más bien al sur de Israel, donde podrían desarrollar la actividad industrial o de agricultura. Se le promete también salidas a los puertos de Haifa y Ashdod, pero la verdad, bueno, también hay que decir otra cosa. Según este posible acuerdo, los palestinos tampoco tendrían el control de sus fronteras, que estarían controladas por las Fuerzas Armadas israelíes. Así que vemos que esto realmente no es un acuerdo de paz viable para nada, no es un acuerdo de paz viable. Y si comparamos lo que se les está ofreciendo a los palestinos con los que el mandato de las Naciones Unidas había, o de la forma de que había dividido a Israel y Palestina al principio del conflicto, tenemos que los palestinos perdieron prácticamente todo su territorio, perdieron todo el norte, que era en realidad había sido dado a los palestinos por las Naciones Unidas, fue tomado totalmente por los israelíes. Se pierde gran parte de lo que era Gaza, se perdió la parte del sur que actualmente es parte de Israel, y de la parte de Cisjordania también está prácticamente toda comida por Israel, que fue anexando distintos territorios hasta dejar a los palestinos en enclaves, justamente. Hay un proceso que pareciera ser como que a Palestina se le puso en ácido y se fue disolviendo. Es lo que está pasando con Palestina. Palestina se está disolviendo y hoy de hecho son enclaves. Palestina no existe como entidad estatal, no existe realmente. Y son enclaves donde viven palestinos que también están totalmente dominados por Israel, o casi totalmente dominados por Israel. No tienen ya frontera con Jordania, que a través de Jordania podían comerciar o hacer distintas cosas. No hay, esa frontera no existe más, está totalmente colonizada por Israel. Y quedaría como un país de existir en algún momento, como un país parecido a Lesoto, Sudáfrica, que están rodeadas por Sudáfrica. Pero en este caso sería inclusive peor, porque ni siquiera es una entidad territorial continua, sino son muchos pequeños pedacitos de territorio. Creo que este acuerdo de paz no es un acuerdo de paz, es más bien una búsqueda de rendición incondicional a los palestinos. Y lo digo sin ninguna clase de subjetividad, no es que estoy de parte ni de los palestinos ni de los israelíes, tengo que analizarlo fríamente, pero hay que decirlo fríamente, esto es un terrible acuerdo. Es un terrible acuerdo. Y de hecho, si se llevara a la práctica, lo que significaría sería que los palestinos quedarían como una especie de ciudadanos de segunda de Israel, trabajando en distintos proyectos industriales israelíes. Se lo tomaría como mano de obra barata. Tampoco se le da a los palestinos el derecho a retorno. Muchos palestinos que fueron expulsados por los israelíes de otros territorios que fueron tomando, tampoco se le da el derecho a volver. En todo caso, se buscaría que se asienten en los territorios palestinos que quedan ahora. Inclusive eso tampoco se les da, sino que habría que hacer un montón de trámites burocráticos, habría que buscar, y cualquier cosa que pasara en Palestina estaría bajo el control de las Fuerzas Armadas israelíes, que le tendrían que dar el visto bueno a
que los palestinos hagan o no distintas cosas. Es un acuerdo inviable, imposible de llevar a la práctica. Y creo que estamos acercándonos al punto en que es bastante claro que la solución de los dos estados es imposible actualmente. No es posible que Palestina sea viable como país dadas las condiciones actuales, y creo que estamos acercándonos, y bastante rápido, a una situación que los israelíes van a tener que aceptar, y especialmente, bueno, el gobierno israelí va a tener que aceptar, que es que va a tener que integrar a los palestinos a Israel, ya que no le quiere dar el estatus de Estado soberano a Palestina, pero sin embargo sigue comiendo territorios a Palestina, corriendo a la gente, en enclaves cada vez más pequeños. Bueno, pero esa gente evidentemente no, a menos que los quieran expulsar a otro país o hacer otra cosa, van a estar ahí. Entonces tenemos una situación que es prácticamente insostenible. Creo que la solución de un estado donde vivan todos en una democracia es probablemente la única solución humana viable a largo plazo. Y creo que ya la posibilidad de que los palestinos tengan su estado independiente es prácticamente imposible. Hay que ser realistas. Es prácticamente imposible. Palestina está siendo desmantelada ante nuestros ojos. No hay Palestina, no hay un estado palestino, no hay ni siquiera un territorio palestino actualmente, sino hay enclaves de palestinos viviendo en Israel bajo el control de las Fuerzas Armadas israelíes. Es la verdad. Así que creo que lo más lógico, coherente y humano sería anexar todo y darle la nacionalidad israelí, la posibilidad de votar a esos palestinos para que se integren en una sola sociedad. Creo que eso es lo más lógico, lo más posible bajo las condiciones que estamos actualmente. Así que bueno, ese fue un poco mi análisis de lo que está sucediendo en Israel y en Palestina. Espero que les haya gustado. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Es posible todavía la solución de los dos estados o ya directamente esa solución se hizo imposible o hay incluso alguna otra solución? Bueno, pongan sus comentarios debajo. Gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo pronto en el próximo video. Saludos.